asistencia a, en la participación a este CIPAS. Recordarles que estuve realizando pues el proceso de invitación a este CIPAS debido a que algunos pues no pudieron en este caso asistir cuando yo lo socialicé. Ese se realizó el día 31 de marzo, también en la mañana, y pues también muy pocos asistieron. Por lo tanto, pues quisimos nuevamente, en este caso, retomar, socializarlo como para aclarar algunas dudas, inquietudes, para conocimiento por parte de ustedes. Entonces, el objetivo aquí es que vamos pues a retomar para hacer este CIPAS relacionado con la gestión emocional. Posteriormente, el jueves a las 10 de la mañana, retomaremos el CIPA que nos lideró en este caso en compañía de la estudiante Laura Marcela, que también hablamos sobre los programas de promoción de la salud mental a través de ajustes en cambios de vida en el estilo de las personas, programas de salud, programas asociados a estilos de vida saludables y demás. Entonces, la invitación es para los que no asistieron esa vez, pues podamos asistir este jueves. De igual manera, pues extenderles la invitación a ustedes que tienen sus grupos de WhatsApp, sus chats con los demás compañeros, para que puedan pues asistir puntualmente a este próximo em, CIPAS. Y finalmente recordarles que este mismo jueves, pero en la noche, a partir de las 6 de la tarde tendremos nuestra tercera web conferencia, esa va a ser la última web, en la cual pues abordaremos en conjunto con otras docentes temas relacionados con los dispositivos comunitarios, que son socializar un poco esta terminología y pues explicaremos la actividad del paso 4 para que de pronto los que ya hayan compartido información en el foro y que tal vez en ese día lo que vamos a explicar, pues puedan hacer sus ajustes, aportar en el foro debido o posterior a las recomendaciones que les vamos a dar en el día jueves. ¿Listo? Como hasta anoche logré culminar la calificación del paso 3. Entonces estoy en estos días en revisión de mensajes internos, de revisión de pronto de calificaciones y demás. Entonces tal vez en su momento pues no les logre responder porque estoy a medida de cada uno dándole respuesta. Entonces para que de pronto ustedes lo tengan en cuenta en el transcurso de esta semana, haré ya los ajustes respectivos de la calificación y pues ya nos dedicaríamos en este caso a revisar muy a fondo ya el foro del paso 4, ¿de acuerdo? Vamos entonces a, en este caso, compartir pantalla y hablar un poco acerca de algo tan importante, tan valioso y que estamos en este caso con la necesidad de poder abordar en los diferentes contextos que nosotros en este caso nos movemos, que son en la que nosotros llamamos la gestión emocional, la regulación emocional, entre otra terminología, y que fue parte fundamental para que ustedes pudieran en el paso 3 en ubicar estrategias que pudiesen hacer un abordaje desde el componente emocional a los casos que ustedes particularmente seleccionaron. La web conferencia, la segunda, cuando yo expliqué particularmente este paso, algunos de los compañeros no lograron identificar correctamente algunos casos. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue seleccionar problemáticas y describieron las problemáticas, pero no seleccionaron a una persona o a un grupo de personas en donde hayan identificado una situación de salud mental importante a la cual le hubieran dado una propuesta, en este caso de entrevista, para obtener información y asimismo con base a esta información, ustedes buscaban en la teoría, en internet, en páginas obviamente oficiales que tengan un soporte o una evidencia científica, qué tipo de estrategias, qué tipo de técnicas del componente de gestión emocional son pertinentes para el abordaje de estas problemáticas. En algún momento yo les decía a otros compañeros, bueno, si en el caso de, tengo una persona a la cual entrevisté que tiene un episodio de situaciones de tristeza que le conllevaron a consultar y está diagnosticada con depresión, y pues yo hice el contacto con esta persona, hice la entrevista, ahora bien, debo empezar a buscar
teniendo en cuenta la información de la entrevista que hice de la persona, la particularidad, la necesidad propia que tiene esa persona, y voy con esa información a buscar en la teoría qué estrategias con base científica son las que más se reportan para el abordaje de personas con depresión. Entonces voy particularmente y busco, bueno, que está la teoría cognitivo-conductual, esa que busca tal y tal información, a través de qué, cómo lo hace, cómo lo justifica. Entonces, por eso el trabajo de manera grupal, una vez que hubieran seleccionado el caso, era hacer todo ese acompañamiento importante, esa revisión de la literatura para identificar a partir de la necesidad propia del caso que ustedes identificaron, cuáles de esas estrategias apoyan los procesos desde el componente de gestión emocional a la persona. Porque particularmente ahora en esta siguiente paso, el objetivo es aplicar esa situación o ese componente de gestión emocional, esas estrategias, esa técnica de control a la persona o el grupo de personas que seleccionaron para empezarlo a aplicar. Recordemos que este curso tiene ese componente práctico, ¿no? Todos los cursos que son acción psicosocial y trabajo, salud, entre otros, tienen un componente práctico. Aquí el componente práctico era virtual, que ustedes accedieron al Sizing, accedieron al simulador para que ustedes pudieran ver los casos, ¿sí? Pero aquí también el objetivo es hacer ese acompañamiento y componente práctico. A pesar de que el caso seleccionado, obviamente, yo como estudiante vivo en otra región y el caso seleccionado está ubicado en un estudiante donde está en una región totalmente diferente, el trabajo en grupo allí sería organizar para que particularmente esa estudiante pudiese hacer el contacto de invitación, porque vamos por fases, ¿no? Y que tal vez se programe una reunión con esta persona, con este grupo de personas de manera virtual en donde todos estemos conectados y empecemos a aplicar, por ejemplo, las técnicas que nosotros seleccionamos o diseñamos un taller que le facilite de pronto a la persona hacer un ejercicio de respiración diafragmática, aplicar de pronto alguna técnica que implique la respiración 4-7-8, entre otros, según lo que ustedes hayan hecho. Entonces aquí la invitación es para que tengan en cuenta este componente importante de aplicación que tiene el curso de acción psicosocial y salud y que empecemos a enfocarnos un poco acerca de la importancia de la gestión emocional, no solamente también para tenerlo en cuenta dentro de lo que como nosotros psicólogos tenemos herramientas para aplicar, sino también la puedo aplicar en mi día a día, en mi ejercicio de manera personal y que también yo puedo hacer un acompañamiento importante a las personas que están ahí a mi alrededor. Entonces, nuevamente les recuerdo la invitación para que ingresen ahorita al campus y le dan clic ahí en verdecito donde dice confirmar asistencia para que ustedes ya les quede, en este caso, o se les cambie ese logo por el que está aquí abajo que dice asistente, por favor, no se les vaya a olvidar. Entonces, rápidamente vamos a reflexionar un poco a través de una frase, de una imagen. Posteriormente vamos a hablar un poco acerca del componente de las emociones, la naturaleza del comportamiento que hace parte, pues, de nosotros como psicólogos, algunas técnicas de control emocional y resolveremos algunas dudas o inquietudes y haremos el cierre. Rápidamente, entonces, siempre comparto esta frase que nos va a permitir hacer un proceso de reflexión y es de pronto las personas que no estuvieron en la primera sesión nos quieran compartir un poco qué eh, pueden ustedes analizar, reflexionar a través de esto que nos indica Platón. ¿Alguien me ayuda con la lectura de esta frase, por favor? Todo aprendizaje tiene una base emocional. Gracias, Imanol. ¿Qué nos puede estar indicando Platón allí? Que toda emoción, toda consecuencia deja una base de lo que uno no debe volver a hacer o pensar en ciertos momentos. Ujú. ¿Alguien más? Que en el aprendizaje las emociones intervienen también. Para que se Ujú. produzca el proceso de aprendizaje, las emociones tienen un papel importante, ya sea en la forma como se aprende, en la motivación para aprender, en cuánto se aprende.
Ujú, muy bien, muchas gracias. La invitación es para también poder ver esta información que nos dice abajo y es que dice, no existe ni un solo momento en el día en el que estemos libres de emociones, aunque no sepamos identificarlas. Todo lo que aprendemos en nuestra vida está en parte determinado por nuestro estado emocional de base y lo que se origina a partir de él. Entonces recordemos que todo proceso en el cual nosotros buscamos la interacción, tanto en el entorno cercano como con personas a nivel social, hay un factor importante y es la parte motivacional. Y esa motivación está inmersa dentro de este componente emocional. ¿Qué nos emociona de aprender, de reunirnos con personas, de empezar a explorar nuestro entorno? Lo que queda, lo que nos permite hacer un proceso, por ejemplo, de memoria y de evocación posteriormente, es que nos impactó de alguna u otra manera que nos generó alegría, nos generó satisfacción, nos generó bienestar, me gustó la información que aprendí. Fue algo novedoso para mí y queda impregnado allí en la memoria o por el contrario, fue un impacto bastante fuerte que de igual manera, tanto situaciones o emociones, hay que recordar, no existen en la literatura las emociones malas ni buenas, no existen las emociones positivas y negativas. Todas son necesarias. Allí hagamos como ese ajuste en nuestro día a día cuando a veces intentamos de alguna u otra manera identificar emociones, ayudar a nuestros niños a que identifiquen las emociones y es que uno siempre piensa desde que existen emociones negativas y positivas, buenas y malas, el enojo es malo, entre otras que también se etiquetan dentro de este grupo, pero particularmente no es que estén en ninguno de los dos bandos, simplemente las emociones son necesarias porque cumplen una función en nosotros. Y más adelante les indico cuál es la función que cumple cada una de las emociones, por lo menos las básicas, las que por allá conocemos a través de una película que nos impactó y que de alguna u otra manera genera ese proceso de reflexión en nosotros. Entonces, recordemos que tanto situaciones que nos generen en shock, que nos permitan a nosotros sentirnos abrumados, también generan un proceso de aprendizaje. Entonces, la base de esos procesos de aprendizaje siempre va a estar relacionado con qué me emociona, qué me quedó en mí y esa impresión de la emoción asociada al aprendizaje, pues va a ser mucho más fácil para nosotros evocarlo posteriormente porque va a estar asociado de igual manera, por ejemplo, a que la profesora me reconoció que llevé la tarea y esa tarea era sobre biología y de biología era sobre los animales herbívoros. Entonces, esa información, ese aprendizaje nuevo, el ajuste que aprendí de lo que me dio la profesora y el reconocimiento y la sensación de alegría y bienestar generó ese proceso y particularmente cuando empezamos tal vez a hablar de alguna anécdota, nosotros nos vamos a acordar, yo me acuerdo en primaria, me acuerdo con tal profesora, ella hizo tal cosa, yo me acuerdo que veíamos el tema tal, pero ¿por qué evoca todo ese momento? Porque llevó impregnado una emoción significativa. Nuevamente reitero, sea que haya sido de reconocimiento de bienestar, como por el contrario, que haya sido abrumador, que haya sido angustioso y que también traiga a colación, en este caso, cuando se recuerda con base en esa emoción. ¿Listo? Por aquí los invito a que miremos unas imágenes y ustedes, por favor, a través de esas imágenes me van a decir qué emoción sienten al ver esta imagen. ¿Listo? Pueden activar sus micrófonos. No es lo que ven allí, sino que sienten al ver esa imagen. Paz, armonía, felicidad, Ujú. Gracias aquí, rabia, miedo, acá, paz, aquí, miedo, temor, felicidad, miedo, tristeza, asco, Asco, felicidad, miedo, temor, tristeza, dolor, sorpresa,
Ujú. Muchas gracias por la participación. Efectivamente, todas esas imágenes nos suscitan una cantidad de emociones que son lo más básico que tienen los seres humanos. Asimismo, entonces, quisiera recordarles que cuando a veces nos piden la definición de qué son las emociones, no definimos concretamente, sino que las describimos. Uno dice, ¿qué son las emociones? Ah, sí, las emociones son alegría, tristeza, rabia, ¿cierto? Damos la tipología de las emociones, pero no definimos qué somos. Y con base, en este caso, muy de manera orgánica o biológica, las emociones son reacciones neurofisiológicas. Implican estados orgánicos, estados biológicos que cambian de manera momentánea. Es decir, las emociones no duran en el tiempo. Las emociones aparecen de acuerdo a qué? A situaciones, a objetos, a personas, a lugares, a sucesos, a recuerdos y todo este cúmulo de estímulos que aparecen y que hacen esos efectos o esos cambios momentáneos a nivel orgánico de nosotros nos van a permitir adaptarnos a particularmente estas situaciones que les vengo hablando. Pero ¿qué cambios? ¿Cuáles son esas reacciones fisiológicas que nosotros podemos identificar en las expresiones faciales? Comúnmente cuando uno está haciendo trabajos para identificación de emociones con los niños, ¿qué piden? Dibuje las caritas. ¿Cómo es una carita alegre? ¿Cómo es una carita triste? ¿Cómo es una carita enojada? Es comúnmente hacemos esa expresión, hacemos esa expresión, hacemos esa expresión, ¿cierto? Esos son expresiones faciales, cambios en nosotros, reacciones neurofisiológicas, teniendo en cuenta lo que les indiqué, personas, sitios, lugares, recuerdos, objetos, entre otros. También cambian, por ejemplo, la condición de nuestros músculos. Hay tensiones en emociones relacionadas con la rabia, con la ira, con la misma temor, pero también cambian cuando estamos tristes. ¿Sí? Entonces, hay tensiones, pero también hay procesos en los cuales se relajan nuestros músculos. Las características a nivel de la voz cambian. Podemos tener un tono más fuerte, podemos gritar si estamos en una situación que nos permite, en este caso, sentir mucha ira ante algo injusto. O por el contrario, nuestro tono de voz es suave, es tranquilo, es calmado cuando estamos atravesando otro tipo de emociones que estemos sintiendo. Sudamos, muchas veces no nos damos cuenta, pero también el cuerpo suda. Por ejemplo, no solo ante situaciones como la ira o la rabia, sino ante la alegría. El caso está allí de el partido de fútbol. Comúnmente, cuando nosotros terminamos de ver un partido de fútbol, saltamos, abrazamos, chocamos los cinco, hacemos una cantidad de cosas y cuando ya retoma nuevamente el partido, nos sentamos y ¿qué hacemos? Ah, es como que ya pasó esa emoción y nos damos cuenta de que en ese momento sudamos en alguna parte del cuerpo, pero en algunas oportunidades no nos damos cuenta, sino pues a nivel posterior. Pero siempre hay cambios, siempre debemos identificar primero que todo las reacciones a nivel de nuestro cuerpo. La respiración aumenta en situaciones, por ejemplo, de ira, de crisis, disminuye en este caso en situaciones que nos generen tristeza, entre otras. La actitud del cuerpo, la manera en que yo dispongo mi cuerpo para enfrentar una situación también cambia. Entonces, pongámonos en los zapatos de situaciones que nos hacen diferentes cambios en nosotros y miremos cómo son nuestros cambios a nivel de neurofisiológico y asimismo con esa primera base damos posteriormente un segundo paso a etiquetar ya qué emoción es la que estoy sintiendo. Si inicialmente siento taquicardia, empiezo a sudar, mi respiración es más fuerte, mi tono de voz aumenta, aprieto los puños, frunzo el ceño. Allí, qué emoción consideran que es la que estoy sintiendo con estos cambios que les estoy mencionando? ¿Qué emoción es la que me está suscitando en ese momento con estos cambios que les estoy diciendo? ¿Será la alegría? Felicidad. ¿Será? Repito nuevamente los cambios.
aprieto los puños, frunzo el ceño, hay taquicardia, aumento del ritmo del corazón, ¿cierto? Mi tono de voz es más grueso, grito. ¿Qué puedo estar Ira, sintiendo? ira. Rabia. Correcto, ira, rabia, efectivamente. Entonces, lo primero o la primera base para un proceso de gestión emocional es identificar estos cambios. ¿Por qué mi cuerpo empieza a cambiar? Más que el por qué es qué es lo que pasa en mi cuerpo, por qué siento estas situaciones, por qué siento tan fuerte cuando aprieto, por qué tensiono acá esa parte de la mandíbula y que inmediatamente me produce dolor de cabeza posterior, por ejemplo, una situación que implica alguna pelea, alguna discusión y demás. Entonces, siempre lo básico y lo fundamental es identifique los cambios que se presentan en su cuerpo y posteriormente a la identificación o el reconocimiento de esos cambios, etiquete qué emociones. Una vez etiqueto, entonces empiezo a justificar la situación, el objeto, la persona, lo que me conllevó a sentir esta determinada emoción. Por ende, entonces, a nivel un poco más conductual, las emociones nos sirven, por ejemplo, para establecer nuestra posición con respecto al entorno, cómo nos sentimos nosotros, cómo es esa interacción y de alguna u otra manera nos va a impulsar a ¿qué? A movernos, a movilizarnos para identificar las personas, los objetos, las situaciones, las ideas que comúnmente pues son las que nos permiten interaccionar en nuestro día a día. Asimismo, entonces, llévense este concepto claro y es, no existen emociones ni buenas ni malas, no existen negativas ni positivas. Todas las emociones son necesarias. ¿Por qué? Pues porque cumplen una función en nosotros. Y recuerden que las emociones, de una u otra manera, son universales, que es otro etiquetaje que está asociado a las emociones. Significa que las emociones de la rabia, de la tristeza, el temor, lo siente un japonés, un chino, un africano, uno de Estados Unidos, uno de México, uno de Argentina, todos son características propias de nosotros los seres humanos. Por ende, son universales. Unas que otras son más intensas, porque tal vez somos un poco más sensibles frente a todas esas experiencias que hemos tenido y logramos identificarlas de manera oportuna. Entonces, por eso a veces las sentimos fuertes, mientras que hay otras personas que nos cuesta un poco más poder identificar, ¿cierto? Sino que posterior a la situación es que yo digo, es que lo que yo sentí era rabia, es que realmente sentí en ese momento alegría, es que de alguna u otra manera estaba con mucho miedo, con mucha angustia, pero sea posterior. Entonces, el objetivo es que uno se entrene teniendo como base siempre los cambios a nivel orgánico, a nivel interno. También entonces quisiera comentarles que las emociones pueden tener diferentes funciones. Por ejemplo, la más fundamental, que es la función adaptativa, ¿no? Va a preparar a qué? A nosotros, al organismo, ¿cierto? Se prepara para la acción, para de alguna u otra manera enfrentarse a los objetos, personas, situaciones, recuerdos, entre otras. ¿Sí? Facilita la conducta que ojalá sea la más apropiada teniendo en cuenta esa situación. Casi siempre uno genera aprendizajes a partir de ese interaccionar del medio a nivel social o a nivel de lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Vamos creando conciencia particularmente de eso, generamos aprendizaje y ya sabemos cómo reaccionar. Ya aprendemos ante ciertas personas cómo lo hacemos, ante ciertos contextos cómo lo hacemos, entonces eso permite una función adaptativa. Otra función importante es una función motivacional. ¿Por qué? Porque puede determinar la aparición de la conducta motivada y nos va a dirigir hacia las metas, hacia lo que nosotros tenemos, hacia particularmente los propósitos que nosotros tenemos en la vida, que nos permite de una u otra manera levantarnos todos los días, cumplir lo que tenemos, organizarnos, generar un proceso de disciplina, de estructura, porque hay una motivación interna. Y esa motivación interna tiene como base las emociones.
Y finalmente, una función social que nos va a permitir de alguna u otra manera esos procesos de interacción social, esas personas esas situaciones en las cuales nos permite predecir un poco el comportamiento humano, cómo nos vamos a desenvolver en esos contextos, cómo va a ser nuestra posición frente a la interacción social que haya con las demás personas. ¿Listo? Asimismo, entonces, podemos utilizarlas teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales: la percepción, la comprensión y la regulación. Percibimos, es decir, reconocemos muchas veces de forma consciente nuestras emociones y tratamos de identificar lo que sentimos y también ser capaces posteriormente de etiquetarlas, de decir lo que estoy sintiendo es alegría, lo que estoy sintiendo es tristeza. Pero la base fundamental, ¿cuál es? De alguna u otra manera, la base fundamental es identificar esa parte orgánica, esos cambios orgánicos. Si me empezó a latir el corazón fuerte, es porque estoy al frente de una, en este caso, evaluación, y esa evaluación fue que no sabía, sino que una vez el profesor nos dijo, saquen un papelito, entonces de una vez el cuerpo reaccionó, no me di cuenta, pero estoy ante una situación de angustia, ¿cierto? La angustia está relacionada con el miedo, no sé qué vaya a pasar, no sé cómo me vaya a desenvolver. Entonces, la base fundamental es perciba, reconozca primero los cambios a nivel fisiológico y etiquete posteriormente qué tipo de emociones. Un segundo paso es la comprensión, ¿no? Entonces empezamos a integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y en este caso considerar la complejidad que implica los cambios emocionales. Muchas veces en ciertas situaciones pasamos de un estado un poco más alegre a un estado un poco más triste o en este caso a estados o situaciones de crisis, de aumentar un poco las emociones relacionadas con la ira. ¿Por qué? Porque hay que entender que pues el mundo de las emociones es bastante complejo, pero si hacemos de alguna u otra manera procesos de identificación como mínimo, logramos un paso importante en la gestión emocional. Y finalmente, cuando ya identificamos, cuando ya sabemos que estamos un poco desregulados, cuando estamos bajo una emoción fuerte, pues empezamos a utilizar una estrategia que nos facilite restaurarnos. Decirle al corazón, tranquilo. Decirle, en este caso, suelte, relaje los músculos, suelte un poco esta parte, suelte las manos, ¿cierto? Empiece a relajar y empezamos a generar estrategias, sea de respiración, porque el cuerpo es maravilloso que él mismo crea estrategias, él mismo sabe cómo regularse y nosotros necesitamos tomar conciencia de ello para que empiece nuevamente el cuerpo a estar mucho más tranquilo, mucho más descansado, a bajar esa intensidad que en ese momento aumenta debido a esa emoción y a retornar al proceso que nosotros llamamos homeostasis o equilibrio nuevamente a nivel interno. Entonces, recordemos nuevamente que en este caso nosotros o los seres humanos somos tan complejos que trabajamos bajo este triángulo: pensamiento, emociones y conducta. No es que primero aparezca una y luego aparezca la otra y por último no. Es un continuo. Todo el tiempo estamos trabajando en este triángulo. De alguna u otra manera, tenemos procesos de pensamientos, ideas, sueños, metas, objetivos, experiencias, ¿cierto? Y es constante. Nosotros todo el tiempo estamos cavilando información. Cuando se nos presentan situaciones en las cuales muchas veces tomamos ideas importantes, oportunas, que nos requieren un poco de tiempo, mientras que hay otras situaciones en donde la toma de decisiones es importante, es rápida, porque sí o sí necesitamos en este caso, de responder ante estas situaciones. Pero también tenemos un componente que pues es el emocional, es el orgánico, ¿no? Que en algún momento dado les indiqué: tensiones, relajaciones, cambios en la voz, cambio en la musculatura, en la respiración, hay presencia de llanto, hay presencia de temblor, entonces todo ese componente a nivel emocional también está inmerso en nuestro día a día. Y finalmente, pues también está el componente fundamental, que es ya la expresión, que es ya la conducta evitativa, porque a veces esas situaciones ya aprendimos que no debemos estar presentes y lo que hacemos es evitar, huir ante situaciones a veces inesperadas que no, en este caso para la mayoría de nosotros, tenemos el control y nos parece tan abrumadoras que preferimos huir, o conductas de aproximación.
nos gusta, nos agrada, seguimos allí, en este caso, atentos a lo que aparece en esa situación. Entonces, ese componente, esa naturaleza a nivel del comportamiento humano es la que nosotros como psicólogos en nuestro proceso de formación abordamos. Y es cuando tenemos al frente a nuestro paciente, podemos de una u otra manera empezar a identificar estos componentes, cómo reacciona la persona. Tiene muchas cavilaciones, tiene muchas ideas, es constante, maneja ese componente del pensamiento fuerte, o tiene de pronto aumentado mucho esa percepción de las emociones y ante cualquier situación reacciona abruptamente, o de alguna u otra manera sus comportamientos se ven evidenciados en que evita todo el tiempo exponerse a situaciones porque ha generado un aprendizaje previo que hace que reaccione. Entonces, esos análisis lo hacemos dentro de un contexto pues un poco más clínico, pero esto un poco de panorama para que tengan en cuenta la importancia en este caso de poder analizar los procesos y de que uno de ese triángulo, un componente importante, pues son las emociones. Vamos entonces a mirar rápidamente un video que nos habla un poco del aprendizaje y las emociones. Y me confirman si lo escuchan bien. ¿Listo? Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no, que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña, ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante, porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de 1 más 1 más 1, no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen, no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos
aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿y para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presto atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia, el aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Chicos, ¿lograron visualizar y escuchar correctamente el video? Sí, señora. Señora. ¿Alguien que me quiera hablar un poco acerca de qué se les queda de ese video? El video nos habla acerca de la importancia de las emociones al momento de adquirir un aprendizaje. Hablaba que es muy importante la manera en cómo se encuentra la persona en el momento de adquirir el aprendizaje y de acuerdo a esta emoción que está sintiendo puede potenciarse o dificultarse ese proceso. Hablaba acerca de que la tranquilidad potencia el aprendizaje, pero que el miedo lo dificulta. Nos decía también que el aburrimiento, al final decía que el aburrimiento disminuye el aprendizaje, pero que la curiosidad y la confianza en sí mismo puede ayudar a potenciar ese aprendizaje que se está adquiriendo. Muchas gracias. ¿Alguien más? De pronto, información que se les haya quedado, que sea significativa. Bueno, consideraría que este tipo de reflexiones que uno escucha hacen que, por ejemplo, las profesiones como el ser maestro se vuelvan más humanas, un poco más humanas, y que también tengan en cuenta no solo el proceso educativo, sino también en quien aprende. A veces se fomenta más sobre todo los resultados y entendiendo que también los pensamientos, como se decía, las conductas y las emociones están relacionadas. Entonces es como una invitación también a ir un poco más allá de los resultados y mirar qué emociones estuvieron involucradas y que produjeron esos resultados también. Ujú. Muchas gracias por la participación. Espero pues que este video haya sido también bastante explícito y haya generado esos procesos de reflexión interno con relación a la importancia de las emociones como base para, en este caso, el aprendizaje, la motivación, entre otras ideas. Entonces, nuevamente ahí nombran el término equilibrio, homeostasis. Necesitamos de alguna u otra manera tratar de mantener el equilibrio y nosotros estamos en un continuo, nunca vamos a estar 100%, siempre podemos estar un poco abajo, otras veces un poco arriba, pero lo ideal es que en esos procesos se mantenga más o menos en los mismos. Si ya estamos un poco de más, ahí es donde empezamos a identificar que esos estados nos van a afectar de alguna u otra manera y debemos iniciar pues un proceso que particularmente logre nuevamente esos procesos de homeostasis como tal. Entonces,
el padre, que creo que ustedes lo tienen por ahí previsto, si lo han estudiado, del proceso de inteligencia emocional, pues es Daniel Goleman, ¿no? Con su gran libro sobre la inteligencia emocional, que en el 95, pues exhortó e invitó a estos grandes análisis que realiza y estudios con relación a la inteligencia emocional. Los traemos a colación porque hace parte de este componente de gestión emocional, dentro de los cuales Daniel Goleman nos indica que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones, cuáles todas, inicialmente las propias y posteriormente también las de las demás personas, porque a partir de ello podemos gestionar, ¿cierto?, nuestras respuestas frente a ellas. Por eso la importancia de la regulación o la gestión emocional. Si yo primero identifico, posteriormente al identificar, etiqueto y luego sí puedo generar un proceso de restablecimiento, de regulación o de gestión emocional. Estas las podemos definir como el conjunto de habilidades que permiten una mayor adaptabilidad de la persona ante los cambios. Nuevamente reitero, de la definición de las emociones asociadas siempre a que nos permiten adaptarnos a nuestro entorno. También tiene que ver con la confianza y seguridad de uno mismo. Él empieza a etiquetar 5 componentes de la inteligencia emocional: la confianza y seguridad en uno mismo, el control y la automotivación para alcanzar los logros o las metas propuestas, la comprensión de los procesos de gestión emocional, de sentimientos en las demás personas, manejar las relaciones, en este caso abruptas que aparecen allí, y poder tener de alguna u otra manera la consecución de cambios positivos a nivel del entorno. Entonces, la invitación es para que, si no tenemos como muy presente un poco esta teoría de la inteligencia emocional, pues nos peguemos una leída a ver de qué nos habla Daniel Goleman, cuáles son esos 5 componentes y cómo de alguna u otra manera nos invita de manera importante a lograr procesos de interiorización, de toma de conciencia frente a identificación de emociones, comprensión de emociones, gestión de las emociones propias, pero también del entorno en el cual nosotros interaccionamos. Antes entonces de hablarles un poco de algunas técnicas para ese control o gestión o regulación emocional, les indicaba que las emociones no son malas ni buenas, no son positivas ni negativas, son necesarias. ¿Por qué? Porque cumplen una función importante en nosotros. Por ejemplo, la alegría es una emoción corta, pero de intensa duración. Uno la siente muy fuerte en la medida en que, por ejemplo, te traen un regalo sorpresa, viene una persona y te sorprende de alguna u otra manera, a veces aparece un reconocimiento en el cual usted no se lo esperaba, meten un gol de Colombia si somos muy aficionados a lo que, a lo que queremos, entonces es pequeña porque la alegría es muy corta, pero cuando aparece es muy intensa. Uno la siente como que muchas veces el corazón se va a salir, ¿no? Muchas veces siente internamente todo lo que sucede. Es como esa luz luminosa que particularmente yo les digo y que está asociada un poco a la representación de las emociones de la película de Intensamente. ¿Ustedes se han visto la película Intensamente o conocen de la película Intensamente? ¿La han visto o tienen información de esta película? Sí, señora, pero vi. Ujú. Bueno, recuerden que ahí la primera parte, porque ya van en la segunda parte, aparecen las emociones básicas, ¿no? Por eso, pues decidí hablar un poco de esas 5 emociones básicas que allí aparecen. La primera, pues relacionada con la alegría, ¿no? Y es la primera que aparece, en este caso, en la cabecita que toma el control de la protagonista de Rayleigh, de una u otra manera, bajo la presencia, pues, de sus figuras paternas. Una segunda emoción que muchas veces tratamos de alguna otra manera de no sentir, de no expresar, y está relacionada con la tristeza, emoción que de alguna u otra manera la función que cumple pues es transitar el proceso de duelo que nos deja una
pérdida significativa en nosotros. Pérdida materiales de objetos, de cosas, ¿cierto? O pérdidas mucho más tangibles como las personas, los seres humanos, que se vayan a vivir, que se trasladen a otro sitio o que pues fallezcan, ¿no? Ese proceso de duelo significativo, obviamente, dependiendo de cómo lo haya sentido esta persona y cómo haya sido tan importante ese acercamiento o esa relación que tenga, ese proceso de duelo marca en nosotros situaciones que nos suscitan como los llantos constantes, como el bajo interés por hacer las cosas de una u otra manera y mucho pensamiento, mucha cavilación asociada a esa pérdida tan significativa, pero que nos permite posteriormente, una vez aunado esos procesos de duelo, generar procesos de aprendizaje, resignificar muchas cosas y permitir que no vas a olvidar esas situaciones, sino que te van a permitir generar o de alguna u otra manera tener presente que fueron parte de ti en algún momento dado. La siguiente emoción está asociada con el enfado. El enfado a veces lo etiquetamos como la emoción negativa, la emoción mala, la emoción fuerte. Sí, es una emoción fuerte, pero no es mala, pero no es negativa. El enfado es intenso porque es como esa energía, ¿cierto? Interna que aparece y que a veces nos genera de una u otra manera esa sensación de explotar y que viene como un volcán internamente. Por eso ahí intensamente la forma, en este caso el muñequito está asociada a un ladrillo, como a romper y le sale fuego, ¿cierto? Internamente. ¿Qué pasa fisiológicamente? El cuerpo se prepara para enfrentar la situación que yo tengo y la visualizo de manera más negativa, en donde pues el corazón empieza a bombear más rápido, ¿cierto? A bombear sangre ¿a dónde? Miembros superiores, brazos, miembros inferiores, piernas, porque lo prepara, sea para enfrentar la situación o para huir la situación. Por ende, esa sensación interna de calor es la misma adrenalina que corre durante todos nuestros grupos sanguíneos y nos permite enfrentar esas situaciones. La percibimos de qué manera. Aparece la ira porque ante situaciones injustas, ante situaciones en las cuales nos generan frustración, ante situaciones en las cuales violen nuestros derechos fundamentales. Estas situaciones nos van a facilitar que aparezca la ira. Es allí la importancia de identificar rápidamente los cambios que nos genera el cuerpo para hacer un proceso de identificación, de comprensión ante la situación, de etiquetaje y de regulación de una u otra manera. Ojo, no estamos diciendo suprima la emoción, no se ponga brava ante las situaciones. No, si realmente la situación me suscita esta emoción, debo permitir sentirla. Lo importante allí es cómo la gestiono, de alguna u otra manera la forma de gestionar es pegándole a las personas, es golpeándome a mí misma, es acabando lo que tengo alrededor. No, es aprender a, con otros tipos de técnicas, gestionarlas correctamente. La cuarta emoción implica el miedo o el temor. Esta emoción se genera a partir de nosotros una situación o una emoción de angustia, una sensación de angustia del no saber que estamos enfrente ante situaciones de peligro. Pero pilas, ese peligro puede ser real, ¿cierto? Me va a atropellar un carro, me va a morder un perro o un peligro imaginario. Que comúnmente un peligro imaginario, por ejemplo, ¿cuál podría ser? De ustedes de chiquitos, ¿qué les decían? ¿Con qué los asustaban? O actualmente, ¿con qué se asustan? ¿De pequeñitos ustedes los asustaban con algo o no? Si están ahí, chicos, Imanol, Sí, Laura, Claudia, Paola, aquí estamos, era que estábamos pensando. de Bueno, pequeñitos, no ¿con qué sé, los asustaban, por ejemplo?
Era Mm, tradición o depende, ¿no? De los mitos, de las leyendas que teníamos. Nos decían que si no nos tomábamos la sopa, ¿qué pasaba? Los asustaban de pronto con el coco, con la llorona, no sé, con la bruja, con el loquito de la esquina, qué sé yo, con alguna ente sobrenatural que venía de alguna u otra manera y que esa sensación de angustia de pequeñito, como dicen, era bastante fuerte. Incluso hoy en día hay situaciones que nosotros imaginamos y nos generan algún tipo de angustia. Ese es el miedo, esa obstáculo que se genera a partir de percibir un peligro, sea real o imaginario, y hace que cambie nuestro cuerpo, hace que se angustie de alguna u otra manera y por eso muchas veces bloqueamos. Es cuando estamos ante una evaluación y queremos hacer algo y empezamos, ay, pero yo estudié, ay, pero ¿será que era esta, no era esta? Uy, no, pero es que no me acuerdo. Y empieza usted a sentir en este caso, sudoración en las manos. Empieza usted a sentir que el corazón empieza a latir más fuerte. Empieza usted a sentir que suda, que empieza a quedarse como blanco, que de alguna u otra manera empieza a sentir corrientazos en alguna parte del cuerpo. Entonces bloquea, ¿cierto? Todo el mecanismo de acceso a la información, porque la angustia genera eso. Entonces hay que empezar a gestionar correctamente todas las emociones, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues tenemos el asco, que a veces no lo reconocemos muy seguido, pero que es una emoción importante, cumple una función tan significativa para nuestra salud como protegernos. ¿De qué? De situaciones que nos generen afectación en nuestra salud. ¿Qué pasa si comemos frutas descompuestas? ¿Qué pasa si nos tomamos el yogur que ya está vencido? ¿Qué pasa si comemos veneno para ratas? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Cierto? De una vez nos genera afectación en nosotros, nos producen secuelas de alguna u otra manera. Entonces aparece el desagrado, el asco para decir pilas, revise lo que pasa allí y primero tenga en cuenta los cuidados pertinentes, teniendo en este caso en cuenta su salud. Y también, por el contrario, te ayuda en los procesos de salud integral. Por ejemplo, ¿qué pasaría si uno no se bañara todos los días en un clima cálido? ¿Cierto? ¿Qué pasaría si uno no se cepillara todos los días? De alguna u otra manera, ¿qué pasa en nuestros dientes? ¿Qué pasa con nuestra salud bucal? ¿Qué pasa con nuestra salud en general físico? Entonces, de alguna u otra manera, el desagrado nos alerta y nos ayuda y nos facilita dentro de los procesos que implica la salud, autocuidado personal. Asimismo, entonces, una vez identificado todos esos procesos que involucran, primero, reconocer los cambios a nivel orgánico, posteriormente, etiquetar cuál es la emoción asociada a esos cambios y finalmente, pues hacer un proceso de gestión emocional. Hay diferentes técnicas que muchas veces nosotros utilizamos los profesionales para trabajar con las personas y que logren de alguna u otra manera tener como un poco más de conciencia y ubicar estrategias que lo faciliten, como por ejemplo esta, que es la del mindfulness. Creo que ustedes sí participaron del CIPAS grande que hubo un martes en la noche, pues allí dan en cuenta que ver que una de las que más se utiliza pues está asociada particularmente a el mindfulness o la atención plena. Hoy en día la psicología se ha abierto un poco a recibir la tercera ola, por así decirlo, de técnicas, de teorías que están enfocadas en el aquí y el ahora, el presente, en traer a la persona para que se ubique y sienta lo que en este momento está pasando. Muchas veces estamos en un devenir de lo que va a pasar, del futuro o de lo que pasó y nos quejamos comúnmente de lo que pasó. Pero si uno le pregunta qué está haciendo ahora, qué es lo que de alguna u otra manera piensa, me está diciendo, ahorita tengo que ir a hacer almuerzo, después de eso tengo que ir, la profesora sí que habla por los codos, ay, pero ayer no hice esa tarea, ¿será que la profesora todo el tiempo estamos cavilando de alguna otra manera? Pero estamos aquí conscientes, estamos prestando atención o estamos terminando la tarea, estamos vistiendo a nuestro hijo. Entonces, la tercera ola le invita a la persona a decir, tome conciencia de ahora, sienta, experimente el ahora. Eso es atención plena, eso es mindfulness. De alguna u otra manera implica dentro de esa tercera ola técnicas como la meditación,
como el yoga, como el mismo mindfulness, como la terapia de aceptación y compromiso, entre otras, la terapia dialéctica. Hay un bagaje de la tercera ola de lo que se está trabajando hoy en día con la psicología que le permite, en este caso, a la persona ser consciente de lo que está haciendo ahora y que trabaje de alguna u otra manera técnicas como, por ejemplo, el drop, que es el que ustedes pueden mirar allí. John Kabat-Zinn es el padre del mindfulness. Él es un médico y en conjunto con su equipo, alrededor de los 80, comenzó a introducir el mindfulness dentro de los contextos hospitalarios como un tipo de acompañamiento terapéutico para reducir el estrés dentro de los hospitales en Estados Unidos y luego se extendió a muchas otras partes. Dentro de el mindfulness hay un ejercicio pequeño, corto, que uno les invita a hacer todos los días a las personas y es haga el ejercicio drop. Drop significa detente, respira, observa, procede. Es práctico, en donde la primera, detente, es haga una pausa, suelte el lapicero, suelte la niña que le está amarrando la hora, suelte el computador un momento y en este caso identifique que muchas veces uno trabaja automáticamente. Suéltese un momento, deténgase. Segundo, respire. La respiración profunda, tomar una fuerte bocanada de aire, ¿cierto? Sostenerla durante un tiempo, soltarla lentamente, me permite generar conciencia de la hora. Nuevamente, sentir que el control lo tengo aquí en este momento, no estoy aquí en ese momento sosteniendo el computador, haciendo multitasking, sino espere, deténgase, respire un poco. Tercero, observe qué siente en este momento en su cuerpo. De alguna u otra momento, ubique todos los canales a nivel sensoriales, que huele, que siente, que escucha, que ve. Utilice todos los canales. ¿Qué emoción está sintiendo? Si es que en el momento se lo permite. ¿Qué pensamiento está ahora pasando por su cabeza? Entonces, haga todo ese escaneo a nivel de, en este caso, los diferentes eh, signos a nivel del tacto, la vista, sonido, sabor, olor, entre otros. Una vez usted haya hecho ese pare y haya identificado esto, continuamente entonces proceda, ¿cierto? Continúe haciendo su actividad, pero ya siendo un poco más consciente. Entonces, es la invitación para que todos los días, es lo que nosotros llamamos, haga una pausa activa y hágalo a través de esto. Y miren ustedes que siempre la base es que orgánica, porque es invitar al cuerpo a detenerse, a respirar, a utilizar todos los canales sensoriales y nuevamente a continuar. Hay otra que es la técnica de la respiración diafragmática. El diafragma es un músculo que está por debajo de la caja torácica, que lo que facilita es que una vez nosotros iniciamos el proceso de inhalación, él empuja la caja torácica hacia arriba, los pulmones se expanden y regresan nuevamente. Este tipo de respiración la tenemos cuando nacemos, pero a medida que nosotros aumentamos en edad, la perdemos. Entonces, nuevamente el objetivo es incorpore, nuevamente rescate la respiración diafragmática con algunos pasos. En la técnica que se escucha comúnmente es esa de la respiración 4-7-8. Aquí, por ejemplo, yo les invito a que utilicen diferentes números. Lo importante es que hagan ese mismo ejercicio. Por ejemplo, el 4-4-6. Los números no importan. Lo importante es que inspire profundamente por la nariz. Segundo paso, mantenga la respiración, por lo tanto, debe inflar, ¿cierto? Su estómago, es decir, que cuando inspire, infle para que ingrese el aire hasta abajo, sostenga allí y luego bote, pero esta vez por la boca y de manera más despacio. Porque el objetivo es cuando uno bota por la boca, empieza a sentir una sensación, en este caso, de relajación. Se relajan los músculos del cuello, los omóplatos atrás en la espalda, en este caso los hombros, en este caso los brazos, entre otros. Entonces, a medida en que vamos interiorizando la respiración diafragmática, también vamos a identificar las tensiones o los cúmulos de tensiones que nosotros tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, que me duele mucho el mico, que me estresa mucho, me duele el cuello, que me estresa la parte baja de la espalda. Entonces, cuando yo utilizo esa respiración, logro identificar ese foco y con este tipo que me permite de alguna u otra manera relajar
pues hago que poco a poco esa identificación vaya siendo oportuna y vaya relajando, en este caso, el músculo. Y se busca, es eso, que particularmente usted tome conciencia de los mecanismos que el mismo cuerpo tiene para que usted gestione sus emociones, como por ejemplo, en este caso, con la respiración diafragmática. Y pues una tercera y última técnica está asociada también a la relajación. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la ola, segunda ola que habla un poco acerca de las técnicas cognitivo-conductuales, dentro de esas están las técnicas de relajación. Hay diferentes, hay como 4 tipos de técnicas de relajación. Una de ellas es la técnica de relajación progresiva de Jacobson. Entonces, particularmente la invitación a este tipo de técnica de relajación es que busque de alguna u otra manera contraer, tensionar el músculo y posteriormente relajarlo continuamente. Para eso, entonces, es ideal que lo hagamos en un espacio en el cual pues estemos solos, estemos un poco más tranquilos, o sea que nosotros estemos en la casa, en la habitación o en la oficina, en un espacio donde podamos estar solos para, de alguna u otra manera, hacer este tipo de entrenamiento de la técnica progresiva, para lo cual los voy a invitar a ver este último video. Hum, hum. Técnica de relajación progresiva de Jacobson. Antes de iniciar esta técnica, realiza al menos una respiración profunda. Para este ejercicio, siéntate o recuéstate manteniendo una postura cómoda. Esta técnica consiste en tensar cada parte de tu cuerpo en diferentes momentos. Mientras inhalas, tensa la parte de tu cuerpo que desees trabajar y sostén la respiración durante 5 segundos aproximadamente. Al exhalar, relaja la parte del cuerpo que estés trabajando. La secuencia sugerida de relajación es la que se muestra en la imagen. Hagamos un ejercicio. Inhala y tensa tu frente. Sostén la tensión y la respiración. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora relaja tu frente mientras exhalas. 1, 2, 3, 4, 5. Después, entrecierra los ojos e inhala. Sostén la tensión y la respiración. 1, 2, 3, 4, 5. Y al exhalar, abre tus ojos por completo. Esto lo harás con cada parte de tu cuerpo. Practica esta técnica para aprender a manejar tu estrés y coméntanos cómo te funcionó. Listo. Esta técnica es muy efectiva en la medida en que lo que busca, de una u otra manera, es identificar tensiones en el cuerpo y posteriormente hacer procesos de relajación. ¿Cómo se inicia? Siempre se inicia de los pies hacia la cabeza, tensionando desde los pies, las piernas, los glúteos, el abdomen, manos, brazos, hombros, cuello y todo el componente de la cabeza. Y finalmente termina con una tensión de todos los músculos del cuerpo y luego relaja. Esto se trabaja 3 veces, es decir, se hace 3 veces en cuanto a tensión y relajación. Y finalmente, todo el cuerpo se hace lo mismo, 3 veces hasta que soltemos un poco como esas tensiones a nivel general. Entonces, miren ustedes que todas tienen como base condiciones biológicas, es decir, enseñarle al cuerpo a relajarse, a estar tranquilo, a tomar conciencia y hacer un proceso de gestión pues emocional importante y que requiere un proceso primero de identificación, que es la base fundamental. Muchas veces nosotros nos pasamos por alto las señales que nos dan el cuerpo y nos dicen pilas que mire, se está saliendo de control. Ya nos damos cuenta es cuando ha pasado la situación, cuando ya estamos muy desregulados y es complejo ya después decir perdón, decir lo siento, me equivoqué, entre otras. Hasta allí, preguntas, inquietudes con relación a lo visto.
Hola Sandra, buenos días. Hasta ahora miro la pantalla. Preguntas. Cuéntenme qué se les quedó, qué aprendizaje podemos obtener de la información que se les facilitó hoy a través del CIPAS. Tutora, yo tengo una pregunta. Ujú. Ahora que habló de la técnica de la última de ya, Jacobson. La técnica de relajación de Jacobson. Jacobson, sí. Aquí nos hablaban acerca del músculo periférico. ¿Me podría orientar cuál es ese músculo periférico para? Sí, de afuera hacia adentro. Lo periferio es lo que está afuera. Los brazos, las manos y los pies. Entonces, el objetivo en este caso es empezar a trabajar por allí, por grupos musculares. Casi siempre yo sugiero es que empiecen de abajo hacia arriba, ¿sí? Acá lo hacía periférico desde la periferia de su cuerpo, es decir, empiece con manos y empiece con pies y luego sí termine en el centro, por grupos musculares. Ok, tutora, muchas gracias. ¿Algún otro aporte, duda, inquietud? ¿Alguno de ustedes utilizaron estas técnicas para trabajarlas dentro de sus casos que ustedes eligieron? Sí, claro, la de la respiración diafragmática es bastante utilizada, bastante famosa y muy apropiada también. Ok, entonces, importante, háganlo ustedes. No crean que solamente eso es para las demás personas. Aplíquenlo ustedes internamente porque el objetivo y lo ideal es que nosotros también hagamos procesos terapéuticos. Nosotros también somos seres humanos, nosotros también sentimos emociones, nosotros también nos cargamos ante las situaciones. Entonces, esas técnicas también apliquémoslas en nosotros, generemos esa mayor efectividad de impacto. Y asimismo también podemos ir, en este caso, capacitándonos aún más en la aplicación con las demás personas que tengamos. Y pues aquí la invitación es que para que en el siguiente paso, pues vayan ustedes organizando su información, vaya teniendo en cuenta de qué manera ustedes pueden aplicar las técnicas elegidas de control a los casos que ustedes, o al caso general, porque de manera colaborativa que ustedes hayan elegido. Entonces, si eligieron la técnica de la respiración diafragmática, con su caso, la invitación es para que sea de manera presencial o sea de manera virtual, hagan ese ejercicio con la persona que les va a ayudar a que ustedes se empoderen un poco más en la aplicación, pero también que les pueda hacer un ejercicio significativo a la persona o al caso que ustedes seleccionaron para trabajar. ¿Alguna otra duda o pregunta o comentario? ¿No? Listo, si no, entonces con mucho gusto pues estaré atenta a través de los canales de Teams, de mensajería interna por campus y demás, por si surgen dudas o inquietudes de este siguiente paso, de irlo revisando. Recuerden nuevamente pues que en el transcurso de esos días estaré también revisando mensajes para en los casos importantes de revisión de ajuste de notas, pues le estaré dando respuesta y pues empezaremos con las revisiones de los foros a través de la publicación de sus mapas conceptuales, los dispositivos comunitarios. Recuerden entonces el siguiente CIPAS, jueves 10 de la mañana, que trabajaremos sobre los programas de cambios de estilo de vida saludables y ese mismo jueves en la noche a las 6 de la tarde está la tercera web conferencia que vamos a hablar pues de este paso 4 y de los dispositivos comunitarios. Recuerden, para el CIPAS siempre inscribirse por campus, pero para las web conferencias yo sí les comparto ese link, por donde se los comparto por la mensajería interna del curso en campus y por el grupo de Teams que tenemos nosotros para que ustedes allí tengan la información a la mano, ¿de acuerdo? Muchas gracias por permanecer hasta ahora y que tengan un feliz día. Muchas Gracias, gracias, tutora. tutora.